Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos por este medio. Damos gracias al Señor poder hacerlo y rogamos al Señor que este tiempo sea un tiempo de edificación para todos nosotros. Entonces le pedimos al Señor que nos ayude para que a través de las redes sociales, estamos transmitiendo por Facebook, pudiéramos encontrar que cada uno de nosotros pueda compartir también este link para poder edificarnos. El tema de hoy nos corresponde, busquemos Juan capítulo 12, versículo 8. Mira, acá hay una Biblia más grande. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. Si ustedes pueden seguir la lectura, yo voy a leer estos 8 versículos, pero presten mucha atención para yo poder preguntarles qué comprendieron. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ahí está, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, acá viene la pregunta: ¿qué entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Por qué creen que esta historia está aquí? Porque miren lo interesante, normalmente cuando uno abre la Biblia uno quiere ver un milagro, una conversión, la obra de Cristo. Esta es una historia muy singular, muy diferente a todas las historias que hemos estado leyendo, porque finalmente se trata de encontrarse en una casa. Después una mujer viene a los pies de Jesús, le derrama un perfume y Jesús dice que ella está haciendo bien. ¿Qué creen que está enseñando? Que Jesús se merece todo. Ajá, muy bien, que Jesús lo merece todo, puede ser. Juan David, ¿qué crees que el pasaje está enseñando? Hay cosas que yo quisiera llamar su atención en esta historia. Si nosotros nos fijamos en Juan 11 comienza con la narrativa muy dramática de la muerte del amigo de Jesús,
están en la ciudad de Betania y Lázaro, amigo de Jesús que lo recibía en la casa, él muere. Y las hermanas, ¿se acuerdan qué hermanas? ¿Cómo se llamaban, Nancita, las hermanas de...? María y Marta. Había una que estaba siempre preocupada de muchas cosas. ¿Cómo se llamaba? Marta. Marta. No Nancy, sino Marta. Esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que precede a esta historia. Luego, Lázaro resucita. La evidencia de que solo Lázaro resucita, que es sacado de la tumba y vive, era un testimonio impresionante para la predicación de Jesús. Muchas personas lo seguían, se convertían, y eso había provocado algo que es muy interesante. Eso está al final de Juan 11, a partir del versículo 45, que los judíos de la ciudad, en vez de decir o preguntarse, ¿no? ¿Este es un hombre de Dios? O ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Ellos qué hicieron? Hicieron como un complot para matar a Jesús. Exacto. ¿Qué significa que hicieron un complot? Que todos se ponen de acuerdo. Que se pusieron de acuerdo para... Miren, les leo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, la Biblia nos narra y nos hace ver algo que es interesante. Ven a Jesús y lo ven como un enemigo, porque el creer en Jesús hace que las personas tomen distancia ¿de qué? De Dios. Que toman distancia de Dios. Cuando los judíos creían en Jesús, ¿qué abandonaban? Al mundo. Cuando los judíos creían en Jesús, ¿qué abandonaban? Al mundo. El mundo de ellos. No, pero es el mundo de ellos. Pero es que el mundo del judío era un mundo religioso. O sea, sus costumbres. Exacto, sus costumbres, sus culturas, y es lo que a nosotros más nos cuesta. Si nosotros hoy en día debemos reconocer, es lo que más nos cuesta. Las tradiciones familiares, las cosas que hemos aprendido desde niños, la vieja religión. Hay cosas que a nosotros nos parecen todavía que el que no nació cristiano dice, oye, la religión vieja, algo recuerdo, algo me pasa, algo quiero yo aprender, algo quiero retomar. Yo no creo que estén tan equivocados. Y lo curioso es que fariseos y los del concilio, del sumo sacerdote, toman una decisión. Jesús tiene que morir. Y acá vienen dos cosas que son interesantes. Primero, que ya los judíos tomaron una decisión clara y evidente, que Jesús tenía que morir, pero Jesús iba a morir ¿por qué razón? Para el perdón de los pecados. Porque Dios ya lo había planeado que Él muriera.
Y aunque Caifás no lo sabía, y de su corazón malvado él dijo, que muera para que no maten a la nación, porque estamos preocupados de nuestro bienestar, de nuestra religión, de nuestra cultura. Que muera Jesús y así no nos hagan daño. La Biblia dice que era necesario que Jesús muriera para el perdón de nuestros pecados. Este es el contexto en que comienza Juan 12. Y comienza con unas palabras ahí que son puntuales. Estamos a pocos días De la Pascua. de la Pascua. ¿Qué es la Pascua, Johan? ¿Usted sí sabe qué es la Pascua? Karina, ¿qué es la Pascua? Juan David, ¿qué es la Pascua? Es una fiesta que fue determinada por Dios cuando ellos fueron rescatados de Egipto. ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 12, Dios permitió, después de haberlos librado con poder, ellos tenían que comer un cordero por familia, tenían que comérselos toditos. Y por decir la familia era muy chiquita, era mi esposa y mi hijo, pues tendríamos que juntarnos con otra familia y comernos un cordero asado, sin sal, sin gustos, rápidamente y con hierbas amargas. ¿Cuál era la razón? Recordar que en algún momento fuimos esclavos. Y esa Pascua recordaba que fuimos librados también de que nuestros primogénitos murieran. Ahora, 6 días antes de la Pascua, y recuerden que el Señor Jesús está próximo a morir. La Pascua que se va a celebrar sería la última que Él celebraría en vida. Él le dice en Lucas 22 a sus discípulos, tanto deseaba comer esta Pascua con ustedes porque será la última. Y después Él dice y instaura la cena del Señor, reemplazando la ceremonia de la Pascua con la ceremonia de la cena del Señor. ¿Para qué? Para recordar que Él va a morir por nosotros, o murió por nosotros, que resucitó y que pronto viene. Entonces, entendiendo en este contexto, pasa algo que es interesante. Dice, 6 días antes de la Pascua. Pascua. ¿Quién vino a Betania de acuerdo al texto? Muy bien, nuestro Señor Jesús. Betania es la ciudad donde vivía María, Marta y Lázaro. Pero parece ser que en esta oportunidad no están en la casa de ellos. Dice, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto. O sea, no, ¿por qué nos da esta explicación la Escritura? Porque en ese tiempo no existían los apellidos. No podíamos decir Jenifagua, Nancy Dueñas, Juan Dávila. Se tenía que decir alguna identificación. Y aunque él estaba vivo, él había sido resucitado. Dice, y le hicieron allí una cena. Lo interesante, bueno, no está en este pasaje, si no me equivoco, está en Marcos y en Mateo, las referencias. Lo que va a contar en esos dos pasajes es que estaban en la casa de un tal Simón el leproso. Y acá hay varios datos que cuando uno no conoce la cultura judía, uno dice, oiga, acá está pasando algo muy raro. ¿Por qué razón? Porque la lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad altamente contagiosa. Y no solamente contagiosa, sino que una persona leprosa no podía tener contacto con la familia. Aquí ha podido pasar algunas cosas. O Simón el leproso fue sanado y levantó una cena en gratitud al Señor Jesús. Cuando uno recibe un bien de alguien, bendice a ese alguien. O la otra, Simón el leproso había muerto y sus familiares creyeron en el Señor Jesús. La casa se conocía como la casa de Simón el leproso, pero lo estaban recibiendo para honrar al Señor Jesús. Otra cosa particular que a veces nosotros no estudiamos. Cuando ellos dicen sentados a la mesa, no es como estamos sentados hoy aquí a la mesa.
¿Ustedes sabían que las mesas en los tiempos de Jesús eran bajitas? Eran bajitas. No alcanzarían a tener 50 centímetros de alto. ¿Eso qué implicaba? Que una persona cuando se sentaba a la mesa tenía que básicamente recostarse sobre el piso con los pies hacia atrás, un poco inclinado o apoyado a la mesa. Ellos no sufrían, no habían sillas. Bueno, entendiendo esto, hay algo que es interesante. ¿Qué nos narra acá la Escritura? Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿Se acuerdan la Marta de Juan 11? No está en Juan 11. Marta está citada cuando llega a Betania, no recuerdo, creo que está en Marcos. Marcos es el que cita cuando está Marta, María y Lázaro, y llegan a la casa de Lázaro, Jesús, sus compañeros, y Marta dice, oiga, llegaron muchos. Y siempre hay una persona que está muy hacendosa, una persona que está muy pendiente de atender, de servir. Ahora, ¿servir es malo? No es malo. De hecho, pasa algo muy curioso. ¿Qué más, diácono? Venga, siéntese acá a la derecha, no del padre, pero sí de acá a la derecha mía. ¿Y por qué se va a dormir? Usted siempre decía que mi predicación no lo dormía, pero últimamente lo veo que lo duerme. Entonces, ¿de quién estamos hablando ahorita? De Marta. De Marta. El texto nos habla de Marta. Y Marta tiene un carácter bonito. Venga. Y ese carácter bonito que tiene nos permite entender, comprender algunas cosas. Es una mujer de un carácter hacendoso, diligente, que le gusta atender a las personas, sobre todo cuando llegan a la casa. Y ella le hizo un reclamo al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús se sentó a la mesa y adivinen qué pasó con María. Se sentó con él. Se sentó a los pies del Señor Jesús. Ahora, esa es una conducta que no es muy típica de las mujeres judías, porque en ese tiempo los hombres se sentaban a la mesa y las mujeres atendían. Pero el que había llegado, llegó con un mensaje tan extraordinario que ellos estaban muy atentos a querer, o ella estaba muy atenta a querer aprender. Tanto así que descuidó algo que desde niña le habían enseñado. Es ir, preparar, ayudar, colaborar. Y Jesús dice claramente, María ha escogido lo mejor. Y Marta, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Sirviendo a la mesa. Ahora, acá hay algo particular que uno se tiene que preguntar. La casa de Simón el leproso es la casa de otra persona. Sin embargo, Marta está en esa misma actitud. ¿Por qué razón? Porque el que es diligente, no por su honor, sino porque es una actitud de servicio, lo hace en su casa o lo hace en cualquier casa. En cualquier lado, dice, se para, se levanta, y es algo que aquí estamos viendo en el pasaje. Entonces, estos detalles nos van a ayudar a entender algunas cosas. ¿Por qué razón? Porque lo que al final de este pasaje vamos a aprender es cómo adorar a Jesús. Y debemos entender que la iglesia está compuesta por diferentes tipos de personas. Hasta aquí vemos que hay una persona. Marta estaba sirviendo. ¿Y Lázaro qué estaba haciendo? Dice, estaba sentado a la mesa con Jesús. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos en la casa, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, ¿por qué? Yo siempre yo hago preguntas y también me pregunto cosas. ¿Por qué este pasaje está aquí en la Biblia? O sea, ¿de qué manera nos impacta que una mujer
que ya conocía a Jesús, que estaba impactada por el Evangelio, la primera vez que habló con Jesús, que nos narra la Biblia, Jesús había llegado a su casa y ella se sentó a los pies. No voy a hacer nada, quiero escuchar a Jesús. Y escuchó el mensaje y Jesús dijo, ella ha hecho y ha escogido lo mejor. La segunda vez que vemos en la narrativa es cuando Lázaro muere. ¿Por qué razón? Porque ahí está Marta y María y ellas básicamente están de esa reflexión. Señor Jesús, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Y ahora está en un tercer escenario que nos cuenta y es algo particular. Porque Marta sigue haciendo lo que hacía desde el principio. A pesar del regaño y de todas las cosas, ella seguía sirviendo, atendiendo. Era de las personas que son muy útiles. Porque alguien lo tiene que hacer. Y María nuevamente está por ahí pendiente del Señor Jesús. Recordemos, no está en su casa. ¿Dónde está? En la casa de Simón, el leproso. Muy bien, están en Betania, o sea, es un vecino. Ahora, cuando pensemos un vecino, no es como un vecino acá en la ciudad. De lejos. Es como en el campo, ¿sí? Está lejos. Pero lo que me llama la atención, y no sé si ustedes pueden entender, es que María había llevado desde su casa este frasco de perfume para ungir a Jesús. ¿Y por qué me llama la atención? Porque parece ser que ella tiene una información que nadie de los demás tenía. Todos estaban en una celebración, porque uno, ¿a qué se sienta a la mesa? A comer, yo sé. Pero cuando uno está comiendo entre familia, entre invitados, uno está celebrando la fraternidad, la unidad. ¿Qué más uno celebra, Juan David, cuando uno está sentado a la mesa a comer? Un cumpleaños, el compañerismo, la amistad. Casi siempre cuando se hace una comida especial es a nombre de alguien. Y esta vez dice la Escritura que es a nombre de Jesús. Dice el versículo 13, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y esto es en contra de las prácticas judías. ¿Por qué razón? Porque si era una mujer casada, fácilmente, por cultura, no se acercaba a un hombre soltero. Y si era una mujer soltera, menos se acercaba a otro hombre soltero de esa manera. Ella llevó un frasco de nardo, para que tengan una idea. El nardo no se producía en Jerusalén, en Palestina. Lo tenían que traer o desde la China o desde la India, o sea, estaban supremamente lejos. Y ustedes saben que las cosas que hoy en día, en el 2024, vienen de lejos, son costosas. ¿Cuánto más en ese tiempo donde estaba de otra manera? Y lo curioso del valor, los datos que nos da la Escritura, es para que entendamos algunas cosas que tenemos que aplicar a nuestra vida. En el versículo 4 dice lo siguiente. ¿Puede leer, diácono Otto, con voz de mando? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Sí? Del 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ok, ¿quieren saber cuánto vale ese perfume? Dice que ¿Cuánto vale? 300 denarios. ¿Quién sabe cuánto equivale un denario? ¿Qué trabajo creo que era? ¿A qué? ¿Un día de trabajo? Un día de trabajo. Solo piensen, ¿no? O sea,
casi un año de trabajo prácticamente. Práctica, o sea, solo piensen en un frasquito de perfume, o sea, ese perfume era valioso. Ahora, María, ¿qué había hecho? Lo había traído de su casa y había dicho, en algún momento yo voy ya a ungir al Señor Jesús. Ella en su corazón lo había decidido. Y va a dar, miren, yo solo quiero que ustedes piensen, porque cuando uno tiene ciertas cosas en casa y las tiene guardadas por varias razones. A veces uno las tiene por ahorro, a veces uno las tiene por lujo, uno las tiene porque las ha conseguido. 300 denarios, una mujer, que posiblemente a una mujer no le pagaban lo mismo que a un hombre, o sea, a ella le costaría el doble de esfuerzo el haberlo tenido. Ahora, si lo recibió como herencia, como regalo, como premio, pues si ella lo hubiese vendido, hubiese tenido un año de salario. Solo piensen algo así hoy en día para nosotros. Ahora, el texto no nos está diciendo que demos cosas a Jesús, sino que hay algo que pasa muy particular en el corazón de María. Parece ser que ella había entendido que Jesús realmente iba a morir pronto, porque ella se acerca a Jesús. Recuerden, ¿Jesús dónde estaba? En la casa de Simón el leproso. Sí, Simón el leproso, muy bien. Pero ¿en qué parte de la casa estaba? El comedor. Estaba sentado a la mesa. Recuerden que la mesa no es como estas mesas, es una mesa bajita, donde las personas tenían que recostarse sobre el piso, con los pies hacia atrás, e inclinarse. En esa postura tenía que venir, señora, Arrodillados. básicamente como arrodillados, porque la mesa era pequeñita y se tienen que sentar como de costado para no acalambrarse y quedarse así. Y en esa postura, María rompe el frasco y derrama el frasco, ¿dónde? Los pies. En los pies del Señor Jesús. Posteriormente, ¿qué es lo que hace? Con su cabello lo... Ok, solo piensen, la gran mayoría de las mujeres en Palestina tenían el cabello recogido, no suelto como normalmente lo tenemos. Ahora, tenía que soltarse el cabello, agachar la cabeza, ¿hasta dónde? Hasta los pies de Jesús. O sea, es que solo piensen en realmente qué implica lo que María había decidido hacer. Y con sus cabellos, ¿qué es lo que hace ella? Oh, jugó, dice. O sea, como mover los cabellos para masajear los pies de Jesús. Y dice que todo esto esparció un olor fragante. O sea, hay tres cosas que impactan en esta escena. Lo primero, que una mujer se acerque a un hombre, que es el maestro, que es Jesús. Segundo, que ella tuvo que inclinarse ante el Señor Jesús, derramar el frasco y luego agachar su cabeza, básicamente a nivel de ¿qué? Del piso. Del piso. Básicamente no solamente derramó el perfume, derramó su ser, derramó su corazón. Solo quiero que empiecen, que me digan qué se les ocurre que María estaba haciendo en ese acto. ¿Ah? Díganme ustedes, ¿qué creen que estaba sucediendo? Adorándole. Adorándole, alabándole. Muy bien, eso es muy interesante. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. De pronto el Espíritu Santo le ha revelado que Él es Dios. Señora. El Espíritu Santo le ha revelado que Él es Dios. Ok, sí, claro, pero yo creo que nosotros, si nos preguntamos por qué este pasaje está aquí, sí, hemos llegado a una conclusión. Nuestro Señor merece toda adoración. Pero uno lo hace, Reinicie rápido. Señor. yo creo que cuando uno obra de esa manera es porque uno reconoce la autoridad o el poder de ese ser, ¿no? Sí, claro. O sea, más que orar para mí es reconocer. Pero al reconocer yo adoro. Sí, pero una acción da lugar a la persona que venera. Es lo mismo que pasa para ahorita que están en hechos. Lo reconocen por el
la autoridad que tiene Él. Exacto. Ahora lo que yo quiero que nosotros pensemos y meditemos en algo que es extraordinario. Si está este pasaje aquí, es porque Dios nos está permitiendo entender cómo adorar a Jesús. Miren, no lo adora Simón el leproso si estuviera vivo y haya sido curado por el Señor Jesús. No lo adora Lázaro, que lo había resucitado. No lo adoran sus discípulos que lo habían acompañado. ¿Quién lo adora? María. María. María, una persona que para nosotros posiblemente ha sido, o sea, no ha sido tan notoria en las historias bíblicas. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace derramando todo su corazón, lo hace derramando su vida. Y lo que me llama la atención es por qué la Biblia nos pone aquí dos cosas. Claro, casi siempre nos enfocamos en Judas, el que dice, oiga, esto lo hubiésemos vendido para los pobres, como parece como que tan piadoso. Pero ¿por qué él piensa de esa manera? Acá dice la Escritura, miren, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, acá hay algo que tenemos que advertir siempre. El dinero es una tentación. Por eso en las iglesias tenemos que filtrarlo lo más que podemos. ¿Qué día yo hablaba con alguien? Eso me decían, es que aquí no llevan control de nada, lo que se recoge en la ofrenda simplemente se entrega al pastor y no sabemos. Y yo le dije, no, eso no se hace así. ¿Por qué razón? Porque eso es una tentación. Ahora, 300 denarios. Si los hubiese ganado, le costó por lo menos a María 2 años de trabajo. Que las mujeres no ganaban lo mismo que los varones. Si se los habían heredado, pues era de ella y estaba en su poder. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor entender y comprender, porque realmente no es muy fácil. Lo que entendemos aquí, más que el valor que se resalta, es la actitud con la que se adora. ¿Cuál es la actitud, Jenicita, de María para adorar? De humillarse, Y estar sujeta ahí en los ojos de Dios. de reverencia. Ajá. Por eso yo le pregunto a usted, pero ¿cuál fue esa actitud de reverencia? ¿Por qué no consideramos lo que nos está intentando decir el pasaje? Porque a veces nosotros olvidamos esto. ¿Qué dice el pasaje? Cuéntenme. Que le regó el perfume a los pies. Ok. Voy a hacerles un ejemplo para que podamos entender. Cuando adoramos a Jesús, ¿en qué acciones puntualmente lo adoramos? Díganme. Con nuestra vida. Sí, claro, pero estamos diciendo que María está adorando. ¿Y en qué momentos de nuestra vida particularmente nosotros consideramos que adoramos a Dios? Vamos a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, muy bien. Cuando en la iglesia hacemos ¿qué? Cánticos. Cantamos. Cuando hay ágape, cuando hay... Cuando oramos, cuando escuchamos la palabra. Ahora, lo que yo quiero que nosotros veamos, y creo que este pasaje nos tiene que indicar, es algo importante. María se humilló a lo máximo en su humanidad y entregó todo lo que tenía. Y no estoy hablando de la parte económica, porque no estoy hablando de entregar dinero o no, sino mirar toda la intención de su consagración de ella. Ella no se fijó en qué estaba haciendo Marta, qué estaba haciendo Lázaro, qué estaban haciendo todas las demás personas. Ella fue puntualmente y dijo, acá está el Señor Jesús, y me voy a poner a los pies de Jesús.
Y acá lo que impacta o impresiona es que más allá de lo que la cultura dice, lo que la religión dice, ella venía a adorar a nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque estaba agradecida. Yo solo quiero que sepa que la gran mayoría de personas olvidamos ser agradecidos. Olvidamos ser agradecidos. Porque en toda oportunidad que nosotros deberíamos acercarnos al Señor, debería ser para adorarle. Y María nos muestra, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, cómo hacerlo. Entregando la vida, humillándonos delante del Señor, con toda devoción. Ella no pensó en los demás. Y lamentablemente a veces en la iglesia no pasa eso. Venimos a la iglesia y nos acordamos de que tenemos que revisar un mensaje o que tal persona no tiene bien el pantalón o la camiseta o no ha llegado fulano, mengano. No estamos concentrados en adorar a nuestro Señor, a Jesús. Y algo que nos narra el pasaje es que ella dio un regalo de un valor impresionante que ella ya había previsto hacerlo. Esta es la respuesta del Señor Jesús, versículo 7. Dice, entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Básicamente, ¿a quién le responde? A todo aquel que a veces juzga. ¿Por qué gastar en una iglesia que canta a Dios, que ora a Dios, que predica su palabra, y no usar esos recursos para aliviar la pobreza del que necesita? Más de uno, en vez de alegrarse y decir de los hermanos que son fieles en sus diezmos y sus ofrendas, juzgan. Y yo que necesito, a mí no me ayudan. Y fulano que tal que necesita, ¿por qué no se le ayuda? Acá el centro de la adoración es Jesús. O sea, la presencia de Jesús es adorada. ¿Cómo se le adoró? Derramándole perfume sobre los pies. Y cuando usted viene a adorar con alguna acción, ¿qué implica? Entregarnos o derramar nuestro corazón. ¿Es la actitud importante? Claro que sí. Y es un llamado de atención para nosotros. Porque nosotros estamos aquí para hacer la mayor ofrenda de nuestra vida. Es nuestra vida. Yo quiero que nosotros consideremos esto a partir de este pasaje. ¿Por qué Dios nos deja este pasaje? Para que veamos que nuestro Señor Jesús debe ser adorado. Y la primera motivación que nosotros tenemos que tener por la cual le adoramos, y yo quiero que meditemos en cómo le adoramos cuando venimos a la iglesia. Primero es que tenemos que estar, ¿sí o no? Segundo, Karina, ¿de qué manera se adora a Jesús en la iglesia? Cuando uno está orando. Pero yo te hago una pregunta, ¿usted qué pensaría, Karina, si el diácono Sergio está orando al frente de la iglesia y ahí las demás personas están hablando, están mirando, están conversando o están revisando sus celulares? ¿Qué pensaría usted de ese tipo de personas? ¿Vino a adorar a Jesús o no? No te escuché, hija. Pues no, es verdad. ¿Cómo más se adora en la iglesia? Cuando se canta. Ahora, uno no canta porque cante bonito. Uno canta a Dios porque la Biblia dice que nosotros proclamamos o anunciamos con nuestra boca las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, miren lo interesante, que un principio de la adoración es ser agradecidos.
Si nosotros no tenemos el motivo por qué agradecer, y yo hablaba ayer con un hermano que su hijo le dijo que no iba a volver a la iglesia. Yo le dije, ¿alguna vez tú te has sentado con él y le has dicho que todo lo que tiene, papá, mamá, una familia, el sustento, el abrigo, viene de Dios? Porque fácil uno dice, pero yo creo en Dios, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Por qué María dejó su casa, se fue a la casa de Simón el leproso para encontrarse con Jesús y hacer un acto público? Y miren lo interesante, porque al derramarse este nardo puro era tan intenso, tan fuerte, que toda la casa quedó oliendo a delicioso. Pero no olió su casa, la casa de ella, la casa de un extraño, de Simón el leproso. Pero lo importante no era Simón el leproso, ni la casa del leproso, ni el beneficio que ella podía obtener, sino la honra, el reconocimiento, la gratitud que tiene hacia su Señor. La indicación que nosotros tenemos que entender, esa indicación es que junto a la gratitud, por medio de las ofrendas, por medio de derramar todo nuestro ser delante de Dios, es hacerlo público y hacerlo de corazón. Yo no sé si usted o ustedes o todos nosotros hemos podido considerar que cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar. Pero es adorar al que está en medio de nosotros. Dejándolo todo. Sí se han puesto a pensar. Porque Él nos salvó, nos perdonó nuestros pecados, persevera en nosotros, nos da una nueva vida. Pero a veces nos cuesta tanto el consagrarnos al Señor y adorarle como se debe. A veces nos dejamos estorbar por las circunstancias personales, individuales, de la sociedad en que vivimos. Hoy tenemos que reflexionar sobre eso. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder nosotros realmente considerar. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, la hermana en la fe de los que estaban ahí, nos muestra el camino de cómo adorar verdaderamente. Y acá hay dos cosas interesantes. Primero, la ofrenda, que es generosa de ella, pero también que ella nos muestra que la ofrenda que trae física, la trae una persona entregada y consagrada a su Señor. Porque ¿de qué vale traer una buena ofrenda con una actitud despreciable? O sea, ¿usted qué consideraría que su esposo le trae un anillo y le dice, mira Nancy, ahí está? ¿Usted cómo lo siente? ¿Qué diría? No, gracias. No, es verdad, no, nosotros no, nadie recibiría un regalo, una ofrenda de esa manera. Pero si se le dan con cariño, con respeto, con un abrazo, con un beso, uno dice, wow, así sea una flor que se robó de un jardín para venir. María nos muestra realmente algo que nosotros a veces hemos olvidado: el ser agradecidos con aquel que nos da absolutamente todas las cosas. Y lo que es más interesante es que cuando Jesús llega, todos los personajes ya están aquí. Y está el que está sirviendo, el que está sentado y no hace nada, o sea, está respirando. Está el que realmente viene a adorar y a entregarse, a derramar su corazón.
Hay tres tipos de personas, y los vemos en la iglesia. Hay personas en la iglesia que están preocupados porque, oiga, arreglemos las flores, miremos la cortina, están las sillas. Está el otro que llega y se sienta. Pero está el otro que derrama su ser, derrama su corazón y nos impacta de tal manera que nos exhorta a nosotros y nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. Yo recuerdo mucho de alguien que se bautizó y se puso a llorar en su bautizo y nunca se me ha ido ese bautizo de mi mente. Porque a partir de ese momento esa persona fue una persona que Dios en ese mismo momento parece que la salvó. ¿Por qué razón? Porque realmente su vida en ese momento cambió. Es tan impactante ver a un compañero en la iglesia cantando al Señor con los ojos cerrados, con las manos levantadas, cantando con su corazón. Ese tipo de adoración es contagiosa y anima, fortalece. Y aunque ustedes no lo creen, predica el Evangelio. La pregunta es, ¿ustedes el próximo domingo como quién van a ser? ¿Como Marta? ¿Como Lázaro sentado ahí, respirando, mostrando solo signos de vida? ¿O como María? Como María, ¿qué traemos por regalar? Porque María viene a entregar lo que tenía, ya lo había dispuesto en su corazón, y se humilla de tal manera delante de Dios que impacta. Y el Señor Jesús dice algo importante. Ella había comprendido que Él iba a morir. Y que antes de que se muera, Tenía que hacer eso. tenía que hacer eso. Ahora es al revés, mis hermanos. Antes de que nosotros muramos, deberíamos empezar a practicar este tipo de adoración. Un día uno de nosotros ya no estará en este mundo. Hay momentos de la vida que uno se va joven. Las razones no las sabemos, pero la razón fundamental es que Dios nos llama. Tal vez nosotros, este domingo, para algunos de nosotros es el último domingo. Tal vez nos quedan muchos domingos. Pero cada domingo deberíamos prepararnos para adorar a nuestro Dios de manera agradecida. Sin olvidar lo que Él ha hecho, adorando al Señor y para extender el Evangelio de nuestro Dios. No pensando en los demás. Porque a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer por pensar en los demás. Nos dejamos estorbar por los demás. Pero la salvación, recuerden, María estaba ahí con dos hermanos. Marta, que estaba haciendo cosas, sirviendo a la mesa. Lázaro, que estaba sentado sin hacer nada, respirando. Y ella, entregándolo absolutamente todo. ¿Cómo cuál de estos tres hermanos van a ser ustedes este domingo? Porque el llamado de hoy es ese, a reflexionar. Porque una manera de predicarle a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, es hacerles entender que yo temo de Dios, que creo en el Señor y que Él es digno de toda adoración. Aquí tenemos en este boletín pequeñito dice: si has entendido el Evangelio, eres un hijo de Dios y estás llamado a obedecerle en todo. Al comprender esto y entender que Cristo mismo es una generosa salvación que has recibido, debes comenzar a ofrendar al Señor. Y no solamente de manera material, sino con tu vida. Con tu vida. Si nosotros apoyamos la iglesia, y la iglesia no solamente se apoya con una ofrenda económica o material, se ofrenda con el servicio, con los dones, con los talentos, con el testimonio.
La pregunta es, ¿tu vida es una ofrenda al Señor? ¿O sencillamente estás respirando en la iglesia? Tal vez hoy necesitamos considerar esto. No es suficiente traer una ofrenda, sea mucho, sea poco. Es la actitud que tiene María la que nos debe desafiar. Se puso a los pies de Jesús para derramar el frasco. Yo no creo que lo soltó desde lo alto. Segundo, que tuvo que inclinarse con la cabeza en manera reverente, porque sabía que ahí estaba su Señor, su Salvador, su Dios. Y la Escritura dice claramente, donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, ahí la presencia de Dios está presente. Y es algo que nosotros hemos olvidado. Por eso a veces llegamos a la hora que queremos. Por eso a veces nos distraemos con cualquier cosa. Tal vez una forma de guardar el día del Señor y nuestra adoración es considerar el sábado. ¿Por qué razón? Si queremos estar despiertos el domingo, ¿qué tenemos que hacer el sábado? Acostarnos temprano. Pero no solamente acostarnos temprano, tenemos que estar en paz con el cónyuge, en paz con los hijos, en paz con todos. ¿Para qué? Para que nuestra oración no sea estorbada. Esos ojitos. Es verdad. O sea, y nosotros, y miren, hay personas que hasta recomiendan, y no sé hasta qué punto debe ser, pero que días yo decía, si va a ir a la iglesia, no desayune. ¿Por qué razón? Porque el proceso digestivo nos hace entrar en sueño. Y si va a desayunar, que sea muy ligero. ¿Por qué razón? Porque cuando uno ayuna, todos los sentidos de uno se despiertan. Y es algo particular. A veces pequeñas cosas estorban nuestra adoración. No estoy diciendo que sea una indicación bíblica. La indicación bíblica es guardar el día del Señor. Pero nosotros que nos conocemos, tenemos que prever para adorar al Señor, a aquel que nos invita a reunirnos, a aquel que nos dice que nosotros debemos proclamar y anunciar las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho con nosotros. Y yo les pregunto, ¿qué Dios ha hecho contigo? ¿Te ha perdonado tus pecados? Yo sé que sí. Pero ¿cuántas oraciones te ha respondido? ¿Cuántas veces te ha respaldado? Cuando has orado por un enfermo, cuando has orado por una situación, ¿cuántas veces te ha defendido de tus enemigos? ¿Cuántas veces ha restaurado tu hogar, tus hijos? Tenemos mucho por qué agradecer, mucho por qué adorar. Y no solamente la ofrenda material es necesaria, sino nuestro corazón, nuestra actitud. Y creo que hoy estamos considerando que es el darlo todo, todo por nuestro Señor. Porque Él lo dio todo. Aportes. Claro. ¿Como quién van a ser el próximo domingo? María. ¿Como Marta? María. ¿Como Lázaro? ¿Como María? Como María, ojalá. Hay que orar al Señor. La verdad venimos como Marta y como Lázaro. Sí. Sí, a veces venimos como Lázaro, nos sentamos ahí y el pastor está respirando. Solo que si Dios no pone el corazón que le puso a María, no tendría esa reacción que tuvo María. Exacto. Porque ella de manera especial tuvo esa revelación, pero hoy nosotros no podemos decir que Dios no nos lo ha hecho con nosotros, porque hoy tenemos la Escritura, estamos meditando. Tenemos que pedirle al Señor y orar con nuestros hijos. Vamos a ir a adorar al Señor, agradecidos. ¿Por qué? Por todo lo que Él nos ha bendecido. No solamente la salvación. Tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos en demasía. Que el Señor nos ayude. Diácono Otto, despídanos en oración, por favor. Padre Dios, Señor de los cielos, a esta hora te damos gracias, Señor Dios, por su
amor con cada uno de nosotros, Señor Dios, que nos da la oportunidad de poner cuidado a tu palabra, Señor Dios. Padre Dios, referente a esta reflexión, enseñanza, Señor Dios, te pedimos que nos ayude a ser como María, entregados a ti, Señor Dios, a vivir para ti, Señor Dios, con devoción, y cuando estemos haciendo las cosas para ti, que nos ayude a hacerlo con reverencia, Señor Dios, a hacerlo con mucho cuidado, Señor Dios, ante ti, con devoción en cuerpo y alma, Señor Dios, que nos permite vivir para ti, Señor Dios. Te damos gracias por estas enseñanzas, Señor Dios, porque así podemos tener temor de ti, Señor Dios. Gracias por todos los que estamos acá presentes, Señor Dios, que gracias a ti obra en nuestro corazón, en nuestra vida, para que aprendamos cada día más de ti, Señor Dios. Gracias por la vida del pastor, Señor Dios. Gracias porque gracias a ti nos lo presta para que nos enseñe cada día más de tu palabra. Así que dejamos este tiempo en tus preciosas manos. Que nos ayude a vivir para ti, Señor Dios, que nos ayude a vivir como María, Señor Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén.